TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Estamos totalmente en vivo, ese es el show de Hoffman. Gracias por estar aquí, como el lunes, miércoles y viernes. Tenemos a las 8:30, en este caso a las 9, en el intermedio, que es el de 9 de la noche, que no tenemos monólogo. Este interesante tema. Hoy tengo, de hecho, a un amigo personal, a alguien que yo admiro mucho, que tiene una muy buena trayectoria y unos ángulos importantes para que usted entienda como ciudadano algunas interioridades que quizás no conocía y que podría modificar, de hecho, su forma de pensar. Recuerde usted que el ciudadano es aquel que está informado y que además intercambia informadamente. No se deje acarrear por net centers, realmente sea usted mismo el protagonista de su historia y el protagonista de su opinión, para que además usted contagie positivamente a otro ciudadano y finalmente hagamos patria en esta sociedad de desinformación en la que vivimos, con un montón de acarreadores que en realidad lo hacen a usted sentir más que pensar. Una de las cosas importantes en este país es que nos jugamos la vida en muchas situaciones, sobre todo en el ambiente. Y somos un país bendecido por Dios desde el punto de vista ambiental, pero también hay algunas cuestiones de incidencia política y de realidad nacional y mundial que hoy vamos a abordar con mi invitado especial, un amigo personal, don Alfonso Alonso. Bienvenido al show de Hoffman. Carlitos, muchas gracias. Es un honor estar en tu programa, donde en este sillón han pasado personalidades del acontecer nacional, ¿verdad? Y pues estoy altamente agradecido con el canal y contigo especialmente por esta invitación. Y pues como muy bien lo decías, esperamos que la población pues nos escuche, nos conozca, porque es en pocos programas donde le dan la oportunidad a uno de que lo conozcan, quién realmente es uno, ¿verdad? Más que el tener, el ser, ¿verdad? Que creo que es importante. Así que muchas gracias, Carlitos, y felicitaciones por este excelente programa que ya a sus 10 meses es líder dentro de los canales de opinión. Así que muchas felicidades a los canales y a ti, por supuesto, Carlitos. Muchas gracias, Alfonso. Un poco para romper el hielo, siempre te has pasado la vida negociando. Es el arte de la persuasión. Siempre has tenido ese arte de relacionarte con las personas. Y obviamente ese arte te lleva a muchas posibilidades de conocer mucho. Quisiera preguntarte de golpe y porrazo, en esta primera pregunta, ¿qué es lo que considera Alfonso Alonso no negociable en su vida? Los principios y valores. Yo soy hijo de maestros. El maestro sirve en su comunidad. Mi mamá fue maestra durante 35 años, igual que mi padre. Y pues hace 51 años llega a un pueblecito, Santiago Zacatepeques, donde prácticamente la educación era mínima y les toca a ellos pues ser más que educadores. Tenían que ayudar a la población en muchos sentidos, la formaban prácticamente y ellos se volvían pues los grandes amigos del pueblo. Mi mamá en el pueblo tendrá unos 50 hijados, por poner un ejemplo. Entonces los principios no son negociables para mí. Uno tiene que decir sí o no. Tiene que estar bien definido y yo creo que eso lo hemos demostrado en nuestro quehacer como persona, como político y como profesional, Carlitos. Duraste muchísimo tiempo como ministro de Ambiente y Recursos Naturales. Estuviste en un gabinete muy polémico, además muy efervescente desde el punto de vista, pues, estaba la CICIG, y estaba toda esta interioridad que al final de cuentas se sabe poco de lo que sucedía adentro. ¿Cómo se vivió en el gabinete ese tortuoso momento, ese efervescente momento en donde obviamente se sacudía al gobierno por factores externos? Bueno, fueron dos gabinetes. Para ser honestos, fueron dos gabinetes. El que ingresa con el presidente Morales, los primeros ministros, y de ahí va el recambio. En el primer gabinete yo tuve el honor de ser viceministro de Estado y tenía a mi cargo el viceministro de Ambiente. Yo fui el viceministro de Ambiente, que es quien en el ministerio tiene el control
espacial y territorial, digo yo siempre, porque es ahí donde está el tema de las licencias ambientales, es donde están todas las delegaciones a nivel nacional, y pues yo tuve el honor de estar en ese viceministerio antes de ser ministro. Y cuando yo llego a ser ministro, yo ya había estado en la crisis del 2017, cuando le quieren dar un golpe técnico al presidente Morales. A la gente ya se le olvidó toda esa parte de los golpistas. Vemos a un Iván Velázquez casi expulsado hoy de Colombia, y ellos decían que no era ideológico el tema, eminentemente ideológico. Yo me quedo con el presidente Morales siendo viceministro a apoyarle en todo, y pues tengo mucha relación con los alcaldes, y eso me hace llegar a ser ministro. Mira, realmente yo llego a ser ministro porque los alcaldes lo pidieron. A mí, yo cumplí uno de mis sueños, el llegar al más alto nivel. Yo no tenía el dinero para estar en un partido político, pagar un viceministerio, pagar una diputación. No lo tenía, ni lo tengo aún, para serte honesto. Y es muy difícil que te den oportunidades por capacidad, primero, y por lo que pensás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, gracias a los alcaldes, a mí me dieron el viceministerio y me puse a trabajar a nivel nacional como lo he hecho siempre, y eso me hizo tener una relación directa con ellos. Yo ya había trabajado en la ANAM en el 2008, 2009, 2010 con Beto Reyes Aguilar, presidente de la ANAM. Palencia, correcto. Palencia. Entonces yo le agradezco mucho a Beto, a Quique, a Poncho de Coatepec, que todavía son alcaldes, Quique Arredondo de Santa Rosa, etcétera, muchos buenos amigos, y son ellos los que me empiezan a impulsar para ser ministro. Y pues más adelante te cuento cómo llegué a ser viceministro, porque esa es otra linda historia, y casi que es el Congreso el que le pide al presidente Morales y al ministro de turno que yo fuera viceministro. Entonces, cuando vemos ese gabinete, es un gabinete muy heterogéneo. Mi buen amigo Carlos Soto Menegazo, a quien yo admiro, al doctor Soto, uno de los mejores ministros que ha tenido el país de salud, un hombre de carácter que tampoco vende sus principios. Mi gran amigo, un saludo a Carlito Soto desde aquí. Carlos en broma decía que habían 3 grupos de ministros. Estaban los Illuminati, los técnicos, ¿verdad?, los amigos del presidente, pero que también se volvieron en los que en algún momento fuimos de choque, y los que consensuamos con los grandes sectores. Entonces ahí estaban los Illuminati, que era la defensa, gobernación, cancillería, que pues son los ministerios que obviamente el presidente se reúne, en nuestro caso era todos los lunes, porque sí tenía una disciplina el presidente Morales, que nunca faltó un lunes sin hacer gabinete, y si no estaba él, lo hacía el vicepresidente. De ahí pues muchos técnicos, como Soto Menegazo, venía a ser director del hospital Roosevelt, y pues políticos relativamente pocos. Estaba ahí Mario Méndez Montenegro, un político de excelencia, mi buen amigo Mario, y pues Chea Urruela, sentaba a la par mía Chea, y decíamos, aquí los políticos somos 3, 4, me mencionaba a mí entre ellos, y bastantes técnicos. El exministro de Educación, Hugo López, excelente profesional también, de hecho está dando clases en unas universidades internacionales y la de San Carlos, excelente técnico. Entonces así se conformaba el gabinete, técnicos, políticos, algunos amigos del presidente, pero con mucha capacidad, y así fue como se conformó el segundo gabinete, ya con gente de él. El primer gabinete, yo creo que uno de las grandes, y lo voy a decir con todo respeto al presidente Morales, de las ingenuidades que él cometió, porque él no venía del mundo político, dentro del querer hacer el bien al país, abrió la presidencia de buena voluntad, y pues llegaron gente de todos los sectores, y después esa gente de todos los sectores eran los que quisieron bajárselo un buen chapín, ¿verdad? Ahora bien, Alfonso, ir o aspirar o asumir un ministerio como el Ministerio de Ambiente es casi como concursar para navegar en el Titanic y ser el capitán. O sea, es un ministerio muy pequeño en tamaño, con muchísimo poder,
con una gran responsabilidad, pero es una situación de un tema que es casi ingobernable por la forma en que se ha producido la gestión del ambiente en Guatemala, que es casi, no sé, casi el salvajismo desde el punto de vista de que el más fuerte se impone. ¿Cómo es un poco asumir un reto como manejar el Titanic y por qué realmente estabas interesado en un ministerio que es por esencia problemático desde la entrada? Bueno, la respuesta está en la respuesta anterior, ¿verdad? En esos recambios que tiene el gobierno del presidente Morales, empezamos a llegar gente que ya teníamos algún expertise político, politécnico, porque digamos yo venía de la NAM, y recordate que el artículo 68 del Código Municipal es el que se encarga de las aguas residuales y los desechos sólidos. Yo ya venía de trabajar eso con los alcaldes. De hecho, a mí con Beto Reyes me toca hacer el enlace con Roberto Alejos, el presidente del Congreso en ese tiempo, para las grandes reformas del Código Municipal. Entonces, ese era el tema en boga porque se iba a vencer el tema de las plantas de tratamiento. El doctor Samuels, que era el ministro en ese momento, venía de ser decano de la Universidad de San Carlos, un académico de primera línea, pero poco político y poco conocido en ese mundo. Y ese era un tema que había que trabajar con los alcaldes. Entonces me llevan a mí para que realmente sea el enlace con los alcaldes y en el Congreso, porque en el Congreso de la República trabajé también bastante tiempo, ahí en varias bancadas y bueno, hasta la fecha todavía asesoramos a algunos amigos diputados. Entonces eso nos daba la oportunidad de, como empezaste el programa, y gracias por tus palabras, de ser un negociador nato en el buen sentido de la palabra. No, sí, por supuesto, digamos, es una cualidad, sí, es una virtud, de hecho. Hay que decirle lobista, en Estados Unidos sí. Le dicen lobistas, a mí me tocó ser lobista también de mi COPE en su momento. Entonces vuelvo a que cuando se llega a todo el tema en el ministerio, el tema era ese, era municipalista. Entonces se le sugiere al ministro salir a buscar a los alcaldes, una sugerencia que le di yo a la ministra, porque si no trabajas un tema que es eminentemente municipal, y lo digo por ley, no lo está diciendo Alfonso Alonso ni porque se me antoja, ahí está en el artículo 68, y si ves el artículo 68, incluso dice que los alcaldes tienen que tener ordenanzas y tienen que normar los acuerdos que tienen que ver con los desechos sólidos, y dice la palabra basura, mientras que en la ley de ambiente no dice nada de los desechos sólidos en su tiempo, porque hay que revisarla, hay que reformarla y pasa a ser obsoleta. Entonces, cuando a mí realmente me llevan para empezar a apagar esos fuegos, porque eran fuertes, casi nos estaba pasando lo que le está pasando hoy a la ministra, con la diferencia que la ministra no tiene operadores de ese nivel de la calle, de nivel del tú a tú con los alcaldes, de saber que el alcalde es el gobierno municipal y un alcalde es el más importante del pueblo, el pastor y el padre por supuesto también. Entonces cuando yo asumo de viceministro primero, porque yo creo que ahí es donde se da el salto hacia el ministerio, a mí me costó, Carlitos, yo tuve que hacer mucho trabajo, no creas que a la primera me pusieron de viceministro. En su momento me dijeron que no, ¿verdad? Para abrirte mi corazón no es nada, y como me dijiste, estamos aquí hablando de quién es Alfonso Alonso. En principio el presidente Morales no quería que yo fuera viceministro, porque yo tuve el honor de empezar mi carrera política con el presidente Alfonso Portillo, y cuando me daban duro ahí en los medios, que son ingratos también, el camarógrafo de Portillo, aunque sea deportivo, imagínate eso, tenía mis tiernos 26 años, andaba yo ya en ese mundo. Entonces al final de cuentas, el tomar esa responsabilidad, ya había un tema, ahí había trabajado yo en el Congreso, en las municipalidades, conocía de la legislación ambiental desde el punto de vista municipal, y sí te puedo decir que con toda humildad, pero así es, hay un antes y un después de mí. Digamos, el ministerio no es lo que es ahora antes de nuestra gestión, porque nosotros pusimos el tema ambiental
en la agenda de nación del presidente Morales. De hecho, él habló en Naciones Unidas sobre el tema de contaminación del Motagua, las biobardas que decían que no funcionaban para nada, pero hacían su trabajo. ¿Que no solucionaban el problema? Por supuesto que no. Entonces era un gran desafío, pero yo venía preparado, me había estado preparando toda mi vida para ese momento. Y lo que nos ayudó también, que había muchos amigos dentro de la política nacional, y yo creo que el respeto se gana, Carlitos, eso es lo más importante. Dinero puede tener cualquier persona, pero cuando llegas a un lugar y la gente te respeta, eso no tiene precio. Entonces, yo creo que cuando llegué al ministerio, tenía mucho cariño y mucho respeto de quienes eran los grandes líderes en ese momento en el tema municipalista y en el Congreso de la República. Y eso me ayudó para consolidarme primero como ministro y después a ayudar al presidente Morales como ministro. Alfonso, cuando uno está en el poder, pues imagino yo que obviamente hay una cantidad de personas que lo rodean a uno y que uno está bien relacionado, pero las decisiones más difíciles se toman en soledad. ¿Qué decisión difícil tomaste? La más difícil que has tenido, ¿cuál sería la decisión? La eliminación de los desechos sólidos. Bueno, la más difícil fue cuando el presidente Morales se quedó completamente solo. Se quedó solo el presidente Morales, había mucha gente que me decía, Jimmy, cae en 15 días vos, en un mes andate del gobierno, no andes tan cerca de él. Le tuve que decir a mi familia que iba a tomar una decisión de vida y que si el presidente Morales caía, yo me iba a ir con él seguramente preso, y si no, pues nos íbamos a ir al exilio los dos, iba a estar un tiempo fuera del país. Y pues lo que me dijeron en mi casa, ¿qué es lo que usted quiere? Y yo le dije a mis hijos que era apoyar al presidente Morales, y así lo hice. Y pues me dijeron que me pusiera bien puestos lo que ya sabemos, y así lo hice. Creo que fue una de la decisión política más difícil en ese momento, y suena fácil, pero cuando te están sonando los tambores, cuando la narrativa está en contra de ti, cuando nadie se quiere acercar, cuando los políticos no se quieren meter a eso, cuando los empresarios también, un grupo de héroes nacionales, que pues no voy a decir los nombres por razones obvias, pero fueron 7 u 8 empresarios que nos estuvieron apoyando, creo que esa fue la gran decisión de mi vida, porque ahí me di cuenta de qué estaba hecho, de que ya pasamos por donde asustan y aquí estamos todavía con el valor de siempre. Esa fue la decisión política más difícil, que después ya pues llegué a ser ministro. La decisión técnica, creo que la más fuerte fue cuando tomé la decisión de crear el Acuerdo Gubernativo 189 de 2019, la eliminación de los plásticos de un solo uso, pajillas y hidroport, que es parte del problema de este nuevo acuerdo. Obviamente no lo hice yo solo, sino que lo hicieron muchos técnicos del ministerio, venía desde el 2015 venían trabajando en eso, habían trabajado con muchos profesionales del tema, pero yo tenía que tomar la decisión. Cuando iba a tomar esa decisión técnica, le digo al presidente, y los asesores le decían que no la tomara porque ya íbamos a salir y era un tema, ya veníamos muy desgastados. Y al final de cuentas me dice el presidente, mira, no me vas a meter en problemas. Pues mira, no, presidente, le dije, pero si ese fuera el caso, renuncio, le dije. Y bueno, te voy a apoyar, me dijo, entrémosle. Hice una llamada después de que el presidente me estaba apoyando, porque me estaba apoyando solo él, bueno, el presidente, pues, pero de él dependía mi trabajo, pero muy desgastados. Hago una llamada y le digo, tocayo, le dije, fíjese que voy a hacer tal y tal cosa, llamo a Alfonso. Y él me dice, tocayo, mire, uno tiene que tomar decisiones difíciles, así como las decisiones que ha tomado el presidente Morales. Tome usted la suya, me dijo. Y mire, me siento orgulloso de usted por eso. Hágalo, el mundo lo está viendo. Lo hicimos. Después eso me lleva
a tener un gran problema con el presidente Yamatei. Yo le increpo al presidente Yamatei, eso te lo cuento despuesito, pero ese acuerdo gubernativo eliminaba los plásticos de un solo uso, que al final de cuentas, y el Duroport es el 20-25% del total de la basura. Es todo lo que llega al Motagua. Yo invito a la gente que vaya al Quetzalito, a 5 kilómetros de la desembocadura del Motagua, y van a ver que hay Duroport, hay plásticos de un solo uso, hay bolsas. Entiendo que los fabricantes de bolsas pues no quieren dejar de hacerlas, es su manera de vivir, pero en El Salvador hace varios años ya cambiaron. Bueno, tuvieron que hacer una inversión en su maquinaria, pues por supuesto, y el Estado les ayudó, pero ya cambiaron a las bolsas biodegradables, que hay que hacerlo en algún momento en Guatemala. Pero entonces esa es la decisión. Por ahí anda un periodista, Sergio Izquierdo, que él dice que al final el gran problema de la basura son los plásticos de un solo uso, lo dice Naciones Unidas, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, esas fueron las dos grandes decisiones. Hubieron muchas más, tomé decisión para ser candidato presidencial, al final ya no se dio. Tomé decisión para ser candidato a diputado, al final no se dio. Pero esas han sido las decisiones de vida. Y lo bueno es que aquí estamos todavía, Carlitos. Pero, fíjate, Alfonso, como nadie, vos estuviste cerca de muchos presidentes. De hecho, retrataste a uno. Es correcto. Sí, que fue Alfonso Portillo. ¿Cómo ves a Alfonso Portillo a través del lente de la cámara? Bueno, te diría que diferentes tiempos, ¿verdad? Diferentes tiempos, porque igualmente cuando yo conocí a Alfonso tenía 26 años, él era candidato, era una fuerza tremenda, yo admiraba a Alfonso. Yo cuando estaba con la cámara, así como miro a los muchachos con esta cámara, yo estaba apasionado. Yo oía hablar a Alfonso Portillo en los discursos 100 veces, ya sabía qué iba a decir y todavía me emocionaba. Entonces, un Alfonso Portillo combativo, muy combativo. En esa fotografía de la historia, como lo mencionás, Alfonso era el valiente, ¿verdad? Y era el que el país necesitaba en ese momento. De hecho, parte de su gobierno es enfrentarse al gran capital, ¿verdad? Pero ese era ese momento Alfonso Portillo. Después está el Alfonso Portillo que le pasó de todo, ¿verdad? Ya vemos a un hombre más maduro, políticamente diría yo diezmado, porque todos esperábamos que cuando Alfonso viniera de Estados Unidos saliera a decir vamos a levantar al país de nuevo, pero pues no es lo mismo, como diríamos, verla venir que platicar con ella. Creo que tuvo mucho tiempo para pensar, para reinventarse, para ser quien es hoy Alfonso. Yo me atrevería a decirte que Alfonso, hay dos hombres que pueden llegar a ser, Alfonso ya lo es, filósofos políticos. Uno es Alfonso y el otro es Jimmy Morales, desde su pensamiento. Pero digamos, Alfonso Portillo ya es un filósofo. Él ya está arriba de los políticos, como en su momento los tuvo Sócrates, Séneca, etcétera, ¿verdad? Entonces él está arriba ya del bien y el mal. Él ya no está dentro del mundo de los mortales del bien y el mal. Alfonso hoy día es un filósofo, es un académico, es la persona a la cual da consejos, es la que yo creo que genuinamente habla del país que él quiere, con mucha sabiduría. Ya Alfonso ya pasó de todo, entonces ya él ve el país desde otra perspectiva. No deja su corazón desde la izquierda donde él se formó, pero yo creo que dentro de todo lo que le ha tocado vivir y lo que le ha tocado leer, pues él hoy es un gran filósofo, que yo le sugeriría a todos mis compañeros, amigos políticos y a todos aquellos que tengan el acceso a poder platicar con Alfonso, que le pidan un poco de tiempo para que los ilumine y los aconseje, porque al final de cuentas la experiencia se gana con el tiempo, la experiencia no se compra,
Si se comprara la experiencia, imagínate, pero no se compra, se adquiere. Alfonso dice que leyendo y también la academia, pero también hombres como él. Tenemos que ir a corte comercial, mi querido Alfonso. En el siguiente segmento vamos a ver un poco más a profundidad la gestión y de hecho el segmento donde fue ministro, este enorme personaje que tenemos hoy, que nos dignamos tener su amistad. Gracias, Así que Carlos. vamos a estar en un momentito de regreso con usted en esta interesante entrevista. Síguenos en nuestras redes sociales. Solo por TVGT. Ama presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias. La verdad hecha noticia. Continuamos con esta interesante entrevista con Alfonso Alonso, quien fuera ministro de Ambiente y Recursos Naturales y que por supuesto ha tenido un recorrido bastante profuso sobre pues el país. Alfonso, ¿te has recorrido el país? Sí. O sea, realmente, o sea, casi que has cerrado vuelta en el país. Varias veces. Conoces mucho el país. ¿Hay algo que te haya impactado del país que realmente haya hecho, qué te impactó, qué impactó el país en vos de tanto recorrerlo? Pues la pobreza, digamos, las Guatemalas diferentes. Yendo un día allá por Santiago Chimaltenango o Huehuetenango, pues ver aquellas casitas, pues a la gente extremadamente pobre, pero ponerte a pensar que esa gente ni siquiera ha llegado o va a llegar a la cabecera de Huehuetenango. Muchas veces para ellos es más fácil llegar a México que llegar a la capital. Entonces, esa ausencia del Estado realmente impacta, pero también te impacta otra cosa, que los que menos tienen muchas veces más felices son. Sonaría paradójico eso, ¿verdad? Pero dentro de la pobreza todavía ves bastante felicidad dentro de la inocencia de los niños. Les hace falta de todo, pero a veces no les hace falta nada, porque están juntos. Entonces, eso me ha impactado mucho. Me ha impactado mucho porque sí creo que los guatemaltecos bueno, ya no solo es hasta allá en Santiago Chimaltenango, hoy ves la pobreza aquí cerquita, en las aldeas cercanas, Palencia, San José del Golfo, ves aldeas que están pasándola muy mal. Entonces, yo creo que eso me ha impactado mucho. El actual presidente dice que la causal por la cual no hay resultados es por el exceso de citaciones al Congreso de la República. ¿Esto es cierto? ¿Es una situación que afecta a la gestión? Pues la afecta porque te quita tiempo. Sí te quita mucho tiempo, ¿verdad? Ese tiempo de calidad que podés trabajar en tu oficina o en el campo, pero para eso tenés viceministros, tenés directores regionales, para eso planificás. Es que mira, todos hablan de la planificación estratégica, y se habla de planificación, y se habla de equipos. ¿Y entonces para qué tenés equipos? Si planificás tu semana, tu mes, o sea, nosotros teníamos planificación de corto, mediano y largo plazo. Entonces, aunque el ministro no estuviera, el ministerio estaba funcionando al 100, y porque tuvo excelentes viceministros, excelentes directores. Mira, los departamentales, cuando yo llegué yo no despedí departamentales. Es más, el ministro anterior había despedido a algunos y las plazas estaban vacantes, y yo lo que hice fue sacar a concurso las plazas, y los educadores ambientales llegaron a ser delegados, que eso fue un hito en la historia, porque esos puestos son políticos. Hoy la ministra hace unos días
despide a 5 excelentes trabajadores del Ministerio de Ambiente. Byron Orozco de Jalapa, 25 años de haberse graduado de ingeniero agrónomo, catedrático universitario, persona planchadísima, querida por los alcaldes, querida por la gente, honrado, y lo despide. Y los argumentos son, es que tal vez ellos ya están acomodados y no van a poder lanzar toda la política tecnológica que nosotros tenemos. Ellos saben más que ella, hombre. Ellos son expertos, los conoce la gente, etcétera. Carlita de Chiquimula, el ingeniero Virula de Jutiapa, el ingeniero Herbert Pérez de Chimaltenango, y te puedo mencionar a otros, pues, que cuando yo llegué ya tenían 12 años de estar en el ministerio. Entonces, la institucionalidad del país hay que fortalecerla, esa es la clave. Pues a los huevones, perdóname la palabra, hay que despedirlos, pero a los que trabajan hay que premiarlos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí sí me llevaron mucho al Congreso, pero yo me sentía como pez en el agua. La primera vez que llegué a la interpelación, cuando yo iba a caminar, mira, yo me sentía feliz, porque para entrar al hemiciclo parlamentario, solo los diputados, los sugieres con autorización, magistrados, presidentes e invitados, y a los que interpelan. Pero cuando yo entré a ese hemiciclo, que trabajé ahí mucho tiempo, entrar a ese hemiciclo, mira, yo iba bajando las gradas, muchos amigos saludándome, y pues los que me iban a interpelar serios, también sentía aquel olor a azufre, ¿ah? Ese olor a azufre que solo ahí se siente, con el respeto de mis amigos diputados, lo digo en son de broma, pero con todo respeto. También fue una gran experiencia, un juicio político. Yo estuve de pie cada vez que estuve en las interpelaciones, y pues me dijeron de todo, no me comprobaron absolutamente nada, y era un juicio político, y el fondo de todo era porque yo iba a ser candidato presidencial y era uno de los hombres duros del presidente Morales. Entonces, al final de cuentas, cuando jugás ajedrez, tenés que quitarte al rey, pues a los alfiles, a las torres, a los caballos, incluso a la reina para llegar al rey. Y pues yo estaba en ese círculo donde también era importante debilitar al presidente desde lo que yo representaba en ese momento. Al final de cuentas sí fue duro, pero como yo ya vivía en ese mundo, también hubieron diputados que se pusieron de pie ahí para apoyarme, ¿verdad? Y no fueron tan duros como han sido gente muy abusiva, ¿verdad? Porque creo también que los diputados no deben de gritarle a un funcionario público, ni gritarle como le gritan, o demeritarlos, o faltarles al respeto, porque al final son altos funcionarios del Estado. O sea, si ahí no estamos por casualidad, o no hemos estado por casualidad, y yo creo que también ese respeto se merece. Si son incapaz, que le diga incapaz y le diga por qué, pero no que le esté gritando así como que si fuera su papá, pues eso no es correcto. Si el respeto se debe de dar. Entonces, si los padres de la patria en su momento quieren ser respetados, deberían de dar respeto. Hay gente muy preparada dentro del Congreso, pero hay gente también que cree que con todo el respeto del mercado, ¿verdad?, que están en un mercado y que le pueden gritar al que sea. Pues en mi caso, a mí me gritaban, pues les pedía por favor que no me hablaban golpeadito, y pues no iban preparados, porque muchas veces no iban preparados para argumentar de manera técnica y de manera política. Yo siempre respeté a los señores diputados como a los señores alcaldes, dije lo que tuve que decir, ¿verdad? Y pues los juicios políticos ahí están. También te digo algo, yo creo que a un ministro se le debe de interpelar por las incapacidades que hoy estamos viendo, pero no para estarle pidiendo plazas, ¿verdad? O no para estarle pidiendo negocios. Eso debería de dejar de ser en el país. Ahora, en mi tiempo, a mí me respetaron mucho los diputados. Para decirte que a mí los honorables diputados nunca me pidieron nada. Nunca me pidieron nada. Por lo menos te puedo decir que la gran mayoría de bancadas no me pidieron nada.
y los que me pidieron, pues que quede en su conciencia, ¿verdad? Pero al final de cuentas nunca me pidieron nada. Entonces yo te puedo decir que ese juego político, también el país necesita esos pesos y contrapesos. Un ministro tiene que llegar al juicio político y tiene que ser expuesto, tiene que estar preparado para eso también. Alfonso, como manejaste el Titanic, ese es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. De hecho, tiene un marco legal que está como para el siglo XXV y que ahora, de hecho, tiene hasta ministra un poco en trapos de cucaracha también, con un reglamento que parece no obedecer a la realidad de lo que viven los alcaldes. En tu caso, obviamente, hubo que dialogar mucho, tocó el listado taxativo, tocaron un montón de situaciones de regulación que tocó mucho hablar y sentarse a platicar, algo que aparentemente la ministra no ha hecho bien esta vez. Digamos, ¿qué hiciste bien que esta ministra en este momento parece no tener una dimensión correcta de qué es lo que está haciendo desde el punto de vista de la gestión? Tenemos que entender que somos 4 pueblos, por ley, pero prácticamente lo somos. Somos un país multiétnico, pluricultural, multilingüe, con 22 idiomas nacionales, el español, el 50% de ascendencia maya. Entonces tenemos que entender que el país no es como esa mesa donde tú estás sentado. En el país hay que sentar a la gente porque todos vivimos diferente. Ayer yo le decía a la ministra que vaya a caminar un poquito, hombre, que vea cómo vive la gente. Digamos, si le das una tortilla de harina a alguien de Santiago Chimaltenango que acabo de mencionar, de repente no le gusta, de allá de Puerto Barrios, ¿verdad? Y si le das, de allá de Sololá, los pescaditos con chirmol, ¿los has comido? De repente allá no les gusta. Entonces, al final de cuentas, tenemos comidas diferentes, costumbres diferentes, y nuestra realidad de vivir es diferente, ¿verdad? Aunque todos seamos guatemaltecos. Entonces, lo que nosotros hicimos dentro del estado taxativo fue sentar a todos los actores, porque en los ministerios usualmente los acuerdos, las leyes, todo lo que se hace desde un escritorio, desde la comodidad de los ministerios. Y muchas veces, con todo respeto, lo que voy a decir, son técnicos que pues se han preparado en las universidades, pero nunca han salido a ver la realidad nacional. Entonces yo creo que hay que empalmar esos temas y también hay que ver que tenemos un empresariado nacional que es el que hace que haya trabajo. Entonces, lo que nosotros hicimos en el taxativo fue convocar a todos los sectores vivos del país. Te voy a poner un gran ejemplo. Hasta un reconocimiento me dieron en Petén con el tema de la miel, la apicultura. Digamos, para que tu público nos entienda, dentro de los instrumentos ambientales, ¿verdad? Las licencias que dice la gente, están desde A a C. A es de alto impacto, B1 y B2 de mediano impacto, C con PGA, con plan de gestión ambiental, y C con registros son de bajo impacto, ¿sí? Pero entonces la apicultura la tenían en un B2 de mediano impacto. Entonces, toda la papelería y todo lo que se le pedía a un apicultor era inviable. Sí, casi la esfera del dragón, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque los apicultores muchas veces en las fincas hasta les prestan. No estamos hablando que la apicultura son grandes finqueros, o sea, hay finqueros que tienen su apicultura también, pero muchos de los apicultores hasta les dan permiso, porque ya sabes que las abejas son las que sostienen al mundo, pues. Entonces les dan ese tema para el tema de la biodiversidad, para fortalecer el tema de la biodiversidad, etcétera, las abejas. Entonces, cuando me llegan a hacer el planteamiento los apicultores y los alcaldes, Milton, estamos acordar, era alcalde de San Andrés, el que llevó ahí conmigo, pues hacen el planteamiento. Entonces llamo a los técnicos y va un grupo de técnicos a ver varias fincas de apicultura. Entonces, después del análisis me dicen, no, hombre, es que que tiene que estar en un C, pues, o de registro. Entonces, ejemplos como esos. Y también nos sentamos con las grandes corporaciones, que muchas de ellas
están haciendo su trabajo. Te puedo hablar de Cementos Progreso. Cementos Progreso tiene dentro de su trabajo unas alertas de cuando se les van venciendo sus instrumentos ambientales. Realmente sus medidas de mitigación son de primer mundo. Y yo nunca he trabajado con Cementos Progreso, chance no me han dado, pero es la realidad. Eso sí, le dimos el primer sello verde a Cementos Progreso, porque ellos se sometieron a que nosotros los investigáramos para dar esa premiación. Entonces, al final de cuentas, nosotros los sentamos a todos y todos expusieron sus problemas. Entonces, ese listado taxativo lo hicieron los técnicos del ministerio, que hay excelentes técnicos. Yo me atrevería a decirte que en el ministerio es de lo mejor que hay, mucha gente con mucho tiempo, y qué mal que los ministros los estén quitando, porque los ministerios, su gente es lo más importante, la institucionalidad. Entonces, ese listado lo hicimos en consenso. Y por eso el listado taxativo de los más modernos de Latinoamérica. Hasta pues fueron varios de mis directores a Miami, fueron a Estados Unidos con el tema del Zika a exponer sobre nuestro listado taxativo. O sea que se hicieron cosas de fondo ahí en el ministerio. Y obviamente pues yo tuve el honor de dirigir el ministerio. Me atacaron mucho, dijeron que como un periodista, un político podía estar en un ministerio tan importante, pero al final de cuentas yo era el líder del ministerio y pues sabía de lo que estaba hablando, pero también tenía un equipo muy disciplinado en todos los aspectos. O sea, yo creo que el trabajar en equipo es sumamente importante y sobre todo tomo tus palabras, muchas gracias, tuve los pies bien puestos sobre la tierra y siempre había gente que me llamaba, expresidentes, diputados, ministros, yo los escuchaba, porque uno siempre se puede equivocar y todo aquel que me diga que en el poder también uno no se endiosa un poquito, es mentira. Y por eso es importante que siempre haya gente que te baje y que te ponga en tu nivel, porque también es temporal. Eso es temporal y eso es lo que yo digo, le diría yo a la ministra. Alguien me dijo, pues, ¿y qué le dirías a la ministra? Pues solo le diría que va a estar, no sé, lo más que va a estar son 4 años ahí y después le toca la calle, ¿verdad? Y a ver si en la calle les pasa como, gracias a Dios, perdona que me ponga de ejemplo porque soy el entrevistado. Yo a donde voy, Carlitos, a donde voy, gracias a Dios la gente me atiende y me da trabajo. Entonces yo creo que eso es por el trabajo que uno ha hecho. Y hay que hablar con la gente, eso es lo más importante. Yo creo que el país está nada más de la punta de la lengua hacia afuera. Todos los grandes líderes, es que nos tenemos que poner de acuerdo. Sí nos tenemos que poner de acuerdo, Carlitos. ¿Qué país queremos? Y necesitamos los próximos 5, 10, 15, 20 años. ¿Cuál es la planificación estratégica? Todos te hablan de estrategia, muchos de los que han estado aquí hablan de estrategia, pero yo creo que ni el concepto principal de que de un punto A a un punto B se llega cumpliendo objetivos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, yo creo que para sacar adelante al país tenemos que tener una gran humildad para saber que no lo sabemos todo, valga la redundancia. 2, para saber que el otro, aunque no esté de acuerdo con el otro, puede tener ideas que le sirvan al país. Y por otro lado, tenemos que hablar del país que queremos, pero tenemos que trabajar, que el agua nos agarre en el camino, porque ese es el problema que este gobierno tiene. Es demasiado ineficiente, demasiado ineficaz, se mete a problemas sin necesidad. Mira qué gran problema tiene el Ministerio de Ambiente hoy por un acuerdo que lo quieren imponer, es impuesto y los argumentos son demasiado, para mí, light. Y te hago la pregunta, si querés me la contestás, si no, no, pero te estás poniendo a separar tus desechos, ¿sí? Y pues como buen guatemalteco lo haces. Pero resulta que después agarras esas bolsas, las llevas al camión y al final va todo a la basura. Y eso te lo puedo demostrar en todo el país, como se lo dije a la ministra. O
Ese no es un invento de Alfonso Alonso, ni que esté en contra de la ministra, es solo un llamado de atención que así es. Y te voy a dar otros datos técnicos, científicos. De hecho, eso lo hizo el SEGUR de la Universidad de San Carlos. Digamos, la basura o los desechos sólidos. Guatemala tiene el 65% de desechos orgánicos. Todo lo demás, digamos, lo valorizable, lo que se puede vender es un 10%. Y lo reciclable anda por ahí. O sea que el reciclaje, y lo voy a mencionar ahí a Giovanni Frati, pero ya lo decía Giovanni, tiene toda la razón. Eso del reciclaje es la mentira más grande del mundo de un grupo que tiene intereses económicos en eso. Es monetizarlo, ¿no? Sí, porque realmente ¿Quién se lleva el negocio, no? Lo que reciclas es muy poco. O sea, hoy el negocio lo tienen los guajeros y los pepenadores, la gente que trabaja en la basura. Entonces todos vamos a separar los guatemaltecos y ese negocio simplemente se va a ir para otros que posiblemente sean más grandes, más pequeños, no lo sé. El negocio va a cambiar de manos. Y en medio una ministra que diciendo que se va a resolver el problema de la basura separándolos, y eso es mentira y se lo puedo demostrar. En lo primero que tenemos que trabajar, Carlitos, en lo primero es en la disposición final, en los rellenos sanitarios. Tenemos que trabajar en eso. Y me voy a hacer la pregunta yo, porque sos un caballero también, pero alguien me decía en redes cuando sale, bueno, ¿y usted, ministro, qué hizo? Ah, pues solo le mandé el cierre técnico al intocable alcalde Álvaro Arzú. Y sí, le cancelaste el relleno sanitario, prácticamente está en sentencia de muerte, ¿no? Pues mira, el cierre técnico para que entiendan, no es para que entiendan, disculpen, para explicarme mejor, el cierre técnico es simplemente decir qué vas a hacer con ese basurero en los próximos X años, 5, 10, 15, 20, qué vas a hacer, qué tecnologías vas a usar, qué vas a hacer para que ese basurero que está colapsado se cierre, se abra otro nuevo, o qué más vas a hacer ahí para sacarle el mayor provecho al espacio. Entonces, eso no se había hecho nunca, eso lo hicimos, se lo pedimos y era yo viceministro, porque el ministro no se animaba, y me dijo, si lo haces, yo voy a decir que fuiste vos. Sí, le dije, y si aplauden, que te aplaudan a vos, le dije. Es que mira, seguramente Arzú va a pedir tu cabeza, seguramente, le dije, pero soy viceministro y algo tengo que hacer. Y lo hicimos con mi director de gestión ambiental de ese momento. Entonces, también pedimos el cierre técnico para AMSA y también para el de la Antigua. El que entendió más en este tema, bueno, era más pequeño, fue el de la Antigua. Y la Municipalidad de Guatemala hizo algo que no se ve, porque es muy grande. Pero en su momento el alcalde Arzú, que en paz descanse, fue uno de los últimos que lo fui a ver con ese tema. Él estaba muy molesto, hasta que dialogamos y le expliqué, le dije, mire señor alcalde, esto, presidente, yo le decía presidente, porque el presidente, le dije, esta es una gran oportunidad para hacer una mesa técnica, para conseguir fondos y empezar a trabajar en el tema y puso a sus mejores técnicos el alcalde, porque si algo tenía el alcalde Arzú, era que era muy diligente, y las cosas se hacían o se hacían. Entonces puso gente para empezar a hacer ese trabajo, que de hecho el relleno de la zona 3 ha ido avanzando, y no se sienten 42 millones que se come el basurero, y yo creo que el alcalde Quiñones está haciendo un buen trabajo que no se ve, pero lo está haciendo un gran esfuerzo. Maynor López, que es el gerente de la municipalidad, está haciendo un gran trabajo también. Entonces, es ponernos de acuerdo, pero decime, ¿cómo la Municipalidad de Guatemala va a cerrar de manera técnica si tiene 24 o 20 o 18 municipalidades que le tiran la basura también ahí? Entonces, al final de cuentas, creo que el ser ministro es una cosa de toma de decisiones, que no les gusta a las personas, pero que tienen un fin. Y por eso te decía, aquí el tema es trabajar en la disposición final, y eso empezamos a hacer nosotros, pero para eso se necesitan recursos.
Entonces, si no le metemos, Carlitos, un fondo nacional para plantas de tratamiento de desechos sólidos y de aguas residuales, vamos a seguir igual. Y van a venir ministros como la ministra de ahora, que pues se cree la panacea, y se lo digo con mucho respeto, pero ahí la población está sacando sus conclusiones de que quieren con una curita tapar la herida de una operación de corazón abierto. El tema es mucho más difícil de lo que se cree, pero hay que trabajar con los alcaldes. Necesitamos plantas de desechos regionales, que son muy caras. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, Alfonso, y vamos a tener que postergar, de hecho, otra entrevista, porque nos quedamos con temas todavía. Así que les deseamos a ustedes buenas noches, la bendición de Dios, las disculpas del caso por los problemas técnicos, pero vamos a estar elevando pues completamente unido todo este programa que tuvo alguna intervención de desperfecto técnico. Así que les deseamos la bendición de Dios, buenas noches, hasta pronto. Gracias, Carlitos. Mucho gusto. Buenas noches.